cuesta más trabajo este horario, pero está padre porque ahí por ahí de las 7:30, 8 de la noche todavía está de día, ¿verdad? Entonces, bueno, pues iglesia, es un día muy especial para nosotros, es un día muy especial también para ti como iglesia. Mi esposa Ana Gaby, mis hijos y yo queremos agradecerles porque hemos estado aquí desde hace 7 años y vamos a salir, y como decíamos ahorita en el video, salimos de este lugar, pero Amistades Saltillo va con nosotros. Somos una extensión, somos una rama del árbol que está plantado, y esa eres tú, ese árbol que está plantado aquí en Amistades Saltillo. Y bueno, en verdad toda la semana he estado, semanas atrás estuve compartiendo un mensaje ahí, estuvimos visitando algunas iglesias y dije, bueno, pues el domingo voy a dar el mismo mensaje. Pero ayer a las 11:30, 12 de la noche, el Señor cambió todo. Por ahí de las 2 de la mañana le mandé el mensaje a Marina para que proyectara los versículos. Así es que bueno, tenme paciencia, yo creo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de este mensaje. Y bueno, pues vamos a empezar. También quiero decirte, nosotros salimos como iglesia, como familia, a Turquía, a Medio Oriente. Vamos a estar por allá. Todo el que quiera ir va a ser bienvenido. Vamos a tratar de rentar un departamento con un cuarto extra. Así es que todos están invitados. Escuchen, lo voy a dejar aquí grabado. Todos están invitados para cuando quieran ir. Allá pueden llegar. Podemos hacer el recorrido de las 7 iglesias ahí que están en Apocalipsis. Así es que bueno, nosotros vamos a echarle muchas ganas para poder aprendernos ahí todo lo que hay en aquellas zonas y poderte esperar. Sé que es una invitación muy responsable, muy fuerte, pero en verdad Amistades Saltillo puede llegar allá a Turquía. Y bueno, pues quiero entrar directamente aquí al mensaje. Quiero hablarte un poco acerca de las misiones, pero más que de las misiones, más que enfocarme en esta parte, yo quiero enfocarme en el gran plan de Dios. Tenemos que entender el gran plan de Dios para poder entender las misiones, para poder entender lo transcultural, para poder entender todo lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Algunos nos va a tocar ir, algunos nos va a tocar quedarnos, pero todos tenemos que estar involucrados con este gran plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahorita te voy a explicar cuál es ese gran plan. Efesios 3:6, quiero empezar leyendo Efesios 3:6. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Aquí te está hablando de salvación. El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles en este tiempo pensaban que la salvación solamente venía a los judíos, pero aquí se abre el panorama al mundo entero. Aquí se abre el panorama a los gentiles. Dice, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. ¿Cuál es esta nueva noticia? El evangelio, que creemos que Cristo dio su vida por ti y por mí ahí en la cruz, y al creer nosotros en eso, nuestros pecados son perdonados y tú y yo venimos a vida eterna juntamente con Él. Y creemos que Él no se quedó crucificado en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la buena noticia, y esa buena noticia es la que ha impactado nuestras vidas, y al momento de impactar nuestras vidas, nosotros tenemos que accionarnos también. Y ahorita te quiero hablar de esto. Entonces, la buena noticia: gozan por igual las riquezas heredadas para los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo. El gran plan de Dios es darle la gloria a Él. El gran plan de Dios es que tú y yo pertenezcamos a Él. Y en base a eso, nosotros vamos a hablar de Él. Porque hemos entendido esa parte. Entonces tú no te vas a poder quedar callado, entonces tú no te vas a poder quedar cómodo, sino que te vas a querer meter a ese gran plan de Dios. Desde el principio, desde los tiempos, Dios siempre ha tenido un plan, y ese plan es que las personas le conozcan. Ese plan es que tú y yo en algún momento reconocimos que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador, pero no nada más que se quede con nosotros, sino que muchas más personas le conozcan. Ese gran plan es que le demos la gloria a Él. Ese gran plan, como te decía ahorita, es que pertenecemos a Cristo Jesús.
Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, porque hay un deseo en el corazón del Padre. Y si tú eres el hijo, entonces como hijo vas a querer cumplir el deseo del Padre. Y el deseo del Padre, primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, el cual anhela, dicen otras versiones dice, el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y su deseo es que las personas se salven. Si tú lees la Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, y vemos la Biblia como un todo, no como historias apartadas, no como historias aisladas, sino que vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la Biblia desde Jesús hasta Adán, vemos la Biblia en todos los aspectos, en todo el panorama de la Biblia nos dice que hay un plan de Dios. Y el plan de Dios es redimir a su pueblo, es salvar a las personas. Él lo puede hacer desde una manera sobrenatural. Yo siempre he pensado que Él puede mandar ángeles y los millones y millones de ángeles pueden venir aquí a la tierra y predicar la palabra, pero dice la Biblia que no lo van a hacer los ángeles, dice la Biblia que lo vas a hacer tú y que lo voy a hacer yo. Y entonces tenemos que meternos a este gran plan. Somos salvados por gracia, por fe. Eso lo dice la misma Biblia. Somos salvados por gracia por medio de la fe en Jesús para cumplir el gran plan, para cumplir este gran plan. A Dios nunca se le escapó de las manos este gran plan. Dios siempre ha tenido ese plan. Dios desde el principio tuvo el plan de Él mismo hacerse carne en la persona de Jesús, venir a esta tierra, habitar en medio de nosotros y redimirnos y comprarnos con su preciosa sangre. Siempre ha sido el plan. Tú y yo no fuimos salvados solamente para venir a la iglesia los domingos. Tú y yo fuimos salvados solamente para servir. Tú y yo no fuimos salvados solamente para ir al cielo. Se escucha un poquito fuerte esto. Tú y yo fuimos salvados para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué es eso? El evangelio, la salvación. A ti y a mí nos toca accionarnos, a ti y a mí nos toca hablarlo. El Espíritu Santo le toca traer la convicción de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Pero a ti y a mí, iglesia, nos toca hablarlo, nos toca accionarnos. Efesios 1 del 4 al 6 también te lo voy a leer. Estoy leyendo en diferentes versiones, me gustaron este tipo de versiones. Efesios 1 del 4 al 6 dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo para Él. Tú y yo somos para Él. Tú y yo fuimos comprados para Él. Aquí lo dice la Biblia, dice: y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Dice: Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Hay otras versiones que dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabarlo a Él, fuimos creados para exaltarlo a Él, fuimos creados para abrazar ese gran plan que es darle toda la honra y toda la gloria a Cristo Jesús. Para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Me encanta esta parte, dice: gracias a su amor. Nos ama tanto a la humanidad, ama tanto al ser humano, ama tanto a su creación, que hizo todo este plan para que en su momento los que creemos en Él volvamos con Él. Todo el que confiese su nombre, el que crea de todo corazón, volvamos nuevamente con Él. Entonces la labor de la iglesia obviamente es hablar esta parte a las personas que aún no le conocen, para que haya un encuentro, para que haya choques mortales en sus vidas y ellos puedan ser salvados también. Hay una parte ahí en el libro de Judas que dice: hey, arrebátenlos de las llamas a las personas que aún no conocen al Señor. Entonces nuestra tarea, nuestra labor es hablar
quién es Cristo, es darle la gloria y darle la honra y darle el honor a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Y el propósito es alabarlo eternamente, pasar una eternidad juntamente con Él, para que regresemos con Él. Y si tú y yo entendemos esto, entonces vamos a vivir con perspectiva eterna, con una perspectiva eterna. Entonces todo lo que hacemos, entonces todo lo que decimos y toda la manera en la que nos movemos es conforme a ese propósito mayor. Y es cumplir el gran plan de Dios. Obviamente hay un camino que necesitamos transitar aquí en la tierra antes de llegar a esa eternidad juntamente con el Señor. Y aquí el apóstol Pablo, hablando de la salvación o de la vida nueva, Pablo habla algo muy importante a los corintios, y te lo quiero leer en 2 Corintios 5 del 18 al 19. Dice: y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es esto? La salvación. Todo esto tú no pagaste por la salvación, tú solamente creíste que Él dio su vida por ti y por mí. Tú no tuviste que hacer una manda, tú no tuviste que irte de rodillas a ningún lado, solamente tuviste que creer. Por eso hay lugares como Medio Oriente, en los musulmanes, que les cuesta mucho trabajo creer, que es a donde el Señor nos está llamando como musulmanes, creer que cómo puede haber un Dios tan bueno y tan amoroso, que creyendo en Él y obedeciendo su palabra, entonces van a tener una vida eterna. No, ellos no lo creen de esta manera. Ellos nos toman como locos por creerlo de esta manera, porque dicen: es que yo tengo que hacer algo para suplir esto. Pero no, es que Cristo ya lo hizo en la cruz. Cristo ya pagó por todo, y entonces nada más nosotros tenemos que creer y obedecer a lo que dice su palabra. Dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, escucha bien la tarea, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, de volver a conectar con Cristo. Sabes, esta tarea pudieras cumplirla o pudieras no cumplirla, pero nosotros somos los más beneficiados y plenos si participamos de este plan de redención. Tú y yo vamos a ser llenos al momento de que nos metemos y cumplimos con este gran plan. Y este gran plan empieza desde aquí, desde Saltillo. No te estoy hablando de que, bueno, pues entonces no estás cumpliendo el gran plan porque tú no te estás yendo de una manera transcultural, porque no estás rompiendo la barrera de lo transcultural. No, ese gran plan empieza desde tu casa, con los tuyos, desde tu trabajo, donde quiera que andes. Tú y yo tenemos que seguir adorando y exaltando el nombre de Cristo y predicando a Cristo donde andemos. Obviamente hay llamados específicos que el Señor pone en nuestros corazones para poder salir a otras naciones, para poder ir con musulmanes, para poder ir con budistas, para poder ir con hinduistas y poderles hablar de este gran plan. Y para eso, algunos son llamados, pero todos somos partícipes, todos somos copartícipes de esto. Me encanta la vida de Abraham. Justo esto le pasó a Abraham cuando Dios le revela este gran plan a Abraham. Por primera vez, desde Génesis he revelado este gran plan. Génesis 12 del 1 al 4, te lo sigo leyendo, te lo voy a leer. Dice: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Escucha bien, dice: gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Aquí está revelado también este gran plan. Y le está hablando Dios mismo, le está hablando a Abraham y le está diciendo: deja todo lo que tienes, todo lo que tiene un valor para ti, déjalo para encaminarte a esta aventura, para encaminarte a esta locura humanamente. Dios lo que buscaba de Abraham era obediencia y fe.
Y es lo que quiere de ti y de mí, que seamos obedientes y haya fe en nuestros corazones, que haya fe en nuestros corazones. Te voy a mentir, cruzar esta parte, o yo me pongo en los zapatos hoy en día que lo estamos viviendo de Abraham, y dices, esto es una locura. Él ni siquiera sabía a dónde iba a llegar. Por eso es el padre de la fe. Él ni siquiera sabía lo que venía en el capítulo 13 de Génesis. Él ni siquiera conocía eso, pero él le creyó a Dios. Él creyó en las promesas de Dios. Tú y yo tenemos la palabra llena de promesas y muchas veces ni siquiera le queremos creer a Dios. Tenemos que creerle al Señor. Y te digo, yo me puse en sus zapatos hace unas semanas que, pues obviamente para salir de aquí de Saltillo, hace un año el Señor nos había dado una casa, la tuvimos que rentar antes de salir. Ya habíamos comprado nuestras cosas. Mi esposa y yo nos aventamos unos pleitos ahí para ver qué cortinas íbamos a poner y todo. No valió la pena nada de eso, ¿verdad? Y lo tuvimos que vender y regalar algunas cosas. Pero el Señor nos estaba hablando y nos estaba diciendo, deja todo porque ya llegó el momento. Esto no es de un día para otro. También yo quiero recalcar esto. Esto es algo que ha depositado el Señor en nuestros corazones desde hace 10 años. Mi esposa desde hace 7 años, que fue cuando nos conocimos, cuando nos casamos y nos venimos aquí a Saltillo. Pero no te creas, las emociones son emociones, los sentimientos son sentimientos. Y el día que estábamos rentando nuestra casa, ya había entrado la familia, la otra familia, y se había venido más familia de ellos de Monterrey. Entonces la casa estaba llena y pues nosotros, pues bueno, pues ya firmamos. Ya me hiciste el depósito, pues ya es hora de salir de la casa. Y mi hija se queda adentro. Dice, no me quiero salir. Dice, yo no la renté. Obviamente le tuvimos que explicar. Yo no la renté, dice, yo no me quiero salir, esta es mi casa. A mí, en lo personal, como papá, me golpeó profundamente. Dije, ¿qué estoy haciendo? Mis emociones, mis sentimientos me dijeron, quédate aquí estás bien. Estamos bien. Pero mi obediencia, y lo estoy diciendo con toda humildad, mi obediencia y mi convicción a lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, me decían, sigue adelante porque vale la pena. Sigue adelante porque vale la pena. Y eso habla el Señor, no nada más a mí, eso nos habla el Señor a todos nosotros como iglesia. Me encanta la vida de este hombre de Abraham, porque él no sabía ni qué rollo, no sabía ni lo que le iba a tocar. Él simplemente obedeció y sabía que a través de él las naciones iban a ser bendecidas. Las naciones iban a tener que conocer a ese Dios vivo. No importa si no te sientes el más capacitado, también muchas veces vienen y golpean esos pensamientos. Híjole, pero no somos los más capacitados, no tenemos dones, no soy el más elocuente, no soy el más valiente. Pero regreso, Él solo busca obediencia y fe en nuestros corazones. Y todo esto se puede traducir también, o se puede trasladar al servicio dentro de la iglesia. Te digo, no es nada más un llamado transcultural, sino que todo esto lo tenemos que trasladar a la vida de la iglesia local. Cuando tú y yo nos metemos a servir, cuando tú y yo le seguimos apasionadamente, cuando tú y yo dejamos todos nuestros rollos, todas nuestras cosas que están aquí en lo profundo de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y decidimos seguirlo. Este hombre lo decidió dejar todo por seguir adelante, por creerle a Dios. Las naciones son benditas. ¿Sabes por qué? Porque a través de esos actos que se hicieron desde el principio, desde Génesis, hoy en día el evangelio sigue corriendo. La palabra de Dios sigue corriendo y la palabra de Dios sigue vigente. Y aquí está el propósito revelado a través de esta promesa desde el principio. Dice, deseaba de que iba a bendecir a las familias, a las naciones, deseaba derramar su bendición y favor a todos ellos. Ese es el plan de Dios, derramar su bendición a favor de todos ellos. Primera de Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Es una locura la predicación de la palabra. Es una locura que misioneros salgan a otros lugares donde probablemente los metan a la cárcel, donde probablemente les quiten la vida, porque los hemos visto, los conocemos. Es una locura. Es una locura dejar nuestra comodidad. Me encanta lo que dijeron ahorita ahí los que están en San José de la Joya. Uno de los retos más importantes para nosotros es salir de nuestra comodidad. Es una locura la predicación del evangelio, pero esa locura es la que va a traer salvación y vida al corazón de las personas. Cristo quiere que compartamos su pasión para que entremos en su misión, en su gran plan. Nuestra oración es que nuestro corazón arda, se duela y se compadezca por lo que Dios siente. Él se compadece de la gente, que nosotros podamos compadecernos de la gente, que nuestro corazón arda por hablar la palabra. Muchas veces nos quedamos callados. Hay personas que en sus trabajos, aquí mismo en México, donde hay una libertad extraordinaria para poder hablar el evangelio, hay personas que ni siquiera saben que son cristianos, hay personas que ni siquiera saben que son seguidores de Cristo, porque no lo expresan, porque no dan testimonio. Entonces necesitan hablar de quién es Él. Primero, obviamente, también tener ese encuentro con el Señor. Lo mismo pasa con los discípulos. Esto es del Antiguo Testamento, pero lo mismo lo vemos al trayecto de la Biblia. Lo mismo pasa con los discípulos. Mateo 4 del 18 al 22 dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre remendando las redes. Jesús los llamó también a ellos, dice, y ellos dejaron al instante la barca, a su padre, y lo siguieron. Dejaron todo y le siguieron. Ese tiene que ser nuestro corazón. Dejando todo, te seguimos. Los discípulos no le preguntaron: oye Jesús, bueno, ¿a dónde vamos? No vemos esto en la Biblia. Los discípulos no le preguntaron: bueno Jesús, ¿de a cuánto en el ministerio? ¿De a cuánto para servir de anfitrión? ¿De a cómo? No le preguntaron. Los discípulos no le preguntaron: bueno, a ver Jesús, establéceme una agenda diaria para que yo pueda seguirte. Los discípulos no preguntaron nada de eso. No le preguntaron cómo le vamos a hacer, dónde vamos a comer, no preguntaron dónde vamos a dormir. No le preguntaron nada de eso. Ellos simplemente le siguieron. El Señor no les dio un plan de vida diciéndoles: bueno, si me sigues pues vas a tener esto, esto y esto. No. ¿Sabes qué les dijo el Señor? El Señor les dijo: tú quedas bajo mi control. Y te aseguro que quedar bajo el control de Dios es lo más seguro para tu vida y para mi vida. Dijo: tú quedas bajo mi control. Cuando tú vienes a Cristo y le dices, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho en otros mensajes, cuando tú vienes a Cristo y levantas las manos y le dices: tú eres mi Señor, tú le estás diciendo: tú eres mi gobernador, tú eres el que controla mi vida, tú eres el que guía mi vida. Quiero seguirte solamente a ti. Porque hemos denigrado muchas veces esa palabra de Señor y la decimos simplemente como un rebote. Pero verdaderamente tiene que caer y tiene que haber un peso en nuestros corazones de decir: tú eres el que gobierna mi vida. Él tiene la agenda de tu vida. Porque cuando seguimos a Jesús tenemos que aprender cómo a desbaratar, a quemar, a quitar esas agendas que muchas veces nosotros hemos establecido, y mejor abrazar la agenda que Dios tiene para nuestras vidas, los planes que Dios tiene para nuestras vidas, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. No te digo que tú no organices esa parte, simplemente que esa parte la sometas a la voluntad de Cristo. Y si es así, entonces Él la va a dar. Me encantan, te digo, los discípulos, porque los religiosos batallaron tanto en esta parte, porque un discípulo era como lo más cool, eran los mejores, eran lo más perfecto para los religiosos.
Entonces cuando Jesús le llama a estos pescadores, le llama a este recaudador de impuestos que era un traidor para ellos, porque estaba cobrando a favor de Roma los impuestos. Cuando Jesús llama a estos hombres comunes y corrientes, para los religiosos fue así como que ¿what? Me encanta porque Jesús aquí rompe con toda la estructura y paradigma y fortaleza mental que tenían estos hombres. Y entonces Él decide llamar a estos hombres comunes y corrientes, que hasta el día de hoy son ejemplo para nuestras vidas. No llenaban los requisitos, no eran idóneos, no calificaban por los religiosos, pero eso no importó, porque lo único que les importó era seguir a Jesús para cumplir el gran plan de Dios. Y lo vemos a lo largo del libro de los Hechos. Vemos a ese Pedro, vemos a ese Pablo, vemos a ese Juan, como todos ellos iban caminando e iban hablando de quién los había rescatado. Iban hablando, iban caminando, iban reproduciéndose, iban levantando iglesias, iban formando líderes, iban haciendo todo esto para el extendimiento del reino de Dios, porque habían abrazado este gran plan. Jesús le dijo a Pedro y a los pescadores que estaban con él: vengan, síganme. Y te digo que la Biblia nos enseña que dejaron todo, las redes, la barca, todo. Y aquí quiero hacerte una pregunta: ¿qué es esa red o esa barca que no has querido soltar para seguirlo completamente? Puede ser un pecado, puede ser una adicción, pueden ser orgullo en nuestro corazón, puede ser faltas de perdón. Tú sabes, el Espíritu Santo creo que te lo ha revelado. Tienes que soltar esas redes, esas barcas, para seguirlo con todo. Él no nos escogió por nuestros dones, nuestros talentos. Él nos escogió por ser débiles, porque la palabra dice que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Entonces Jesús escoge a estos hombres para que fueran parte de este gran plan. Y este gran plan es que todas las naciones lo conozcan y lo adoren, para derramar salvación y bendición sobre ellas. Todas las naciones. Y cuando hablamos de todas las naciones, no estamos hablando simplemente de una ciudad, de un país, perdón. Estamos hablando de tu colonia, de tu residencial. Estamos hablando de tu ciudad. Estamos hablando de México y también de los confines de la tierra. Estamos hablando de todo esto. Todo esto es algo global. El gran plan de Dios es global y te involucra a ti y me involucra a mí. Ahorita nos está tocando a nosotros ir, pero nosotros sabemos que no somos los primeros. Nosotros sabemos que nada más vamos a abrir esta bendición que el Señor va a derramar sobre Amistades Saltillo, porque hemos sido obedientes a la visión que Dios le entregó a nuestros pastores: enviar obreros también. El mundo necesita a Jesús. Tú ahorita veías las imágenes aquí: africanos, musulmanes, hinduistas, y todos ellos probablemente van a morir sin conocer a Cristo, muchos de ellos. Y por eso escuchábamos el mensaje de Romanos 10, 13 al 15. Todo el que confiesa el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo van a ir personas si no hay quien los envíe? Y esa es la responsabilidad que nos queda a nosotros. Hay personas que ya quieren ir, pero entonces a la iglesia le toca enviar. Y esa es la visión que el Señor ha depositado en el corazón de nuestros pastores también. ¿Cómo puedo ser parte de este gran plan de Dios en mi vida? Número 1, desea su palabra. Desea su palabra. Primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Porque sabes que a través de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de lo que el Señor ha hablado a la palabra, Él se va a revelar a tu vida y te va a revelar este gran plan y te va a depositar llamados. Entonces desea la palabra. Número 2, ama a la iglesia local. Eres parte de Amistades Saltillo. Ama Amistades Saltillo. Ámense unos a otros.
Perdónense si hay que perdonarse en medio de nosotros. Abrácense si hay que abrazarnos en medio de nosotros. Cuidémonos unos a otros. Que podamos mostrar el amor en medio de nosotros. Que podamos mostrar el amor en medio de Amistades Saltillo, para que la gente que está allá afuera pueda conocer a Cristo. Para que la gente que está allá afuera desee lo que tú tienes. ¿Y qué es eso que tú tienes? Es a Cristo en tu corazón. Amén. Amando a la iglesia, vas a meterte o vas a querer involucrarte en el servicio de la iglesia. Comprométete con el extendimiento del reino. Cada mes, cada primer domingo de mes, y lo voy a decir, lo voy a hablar. Nosotros desde el primer domingo que se fundó Amistades Saltillo, es más, la primera ofrenda a nuestros pastores la enviaron a los misioneros. Y desde ahí, el primer domingo de mes, hemos enviado ofrendas, hemos buscado misioneros. Ahorita los vieron algunos, faltaron 3. Hemos enviado, hemos sido constantes, nos hemos comprometido como iglesia. Ahora vamos nosotros, ahora nos toca a nosotros también ser parte de eso, de esa bendición que yo sé que viene a través de Amistades Saltillo. Pero de esta manera amamos a la iglesia. Otra de las maneras también de cómo no podemos ser parte de este gran plan: busca la unidad del cuerpo de Cristo. Busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. Fíjense que algo pasa cuando la iglesia va avanzando, y no estoy hablando nada más de Amistades Saltillo. Cuando la iglesia va avanzando a los planes y a los proyectos y a los propósitos de Dios, el diablo empieza a tirar patadas de ahogados. Y muchas veces las iglesias empiezan a haber divisiones cuando se empiezan a cumplir esto. Obviamente sabemos que son esas patadas de ahogados del diablo, y empieza a haber divisiones. Busquemos la unidad en medio de nosotros. Busquemos la unidad en medio de nosotros. Pablo hizo una advertencia en Hechos 20. Ahorita te la quiero leer. Tenemos que mantenernos fieles y firmes a lo que el Señor ha hablado aquí a través de Amistades Saltillo. Tenemos que mantenernos fieles y firmes a nuestros pastores, al liderazgo que Dios ha puesto y ha depositado aquí en Amistades Saltillo. Tenemos que mantenernos fieles y firmes y unidos como iglesia. Digo que Pablo hace una advertencia porque él ya sabía, él ya había salido, este era ya su tercer viaje misionero, ya había plantado iglesias, ya se las sabía. Entonces ahí en Hechos 29 al 31 dice: sé que después de mi salida, porque él estuvo 3 años en Éfeso, aquí se le está diciendo a los ancianos o a los líderes de Éfeso, él ya no quiso pasar en ese tercer viaje a Éfeso, y les dijo: ¿saben qué? Bajen a tal ciudad y ahí nos vamos a ver, porque tengo que darles una advertencia, tengo que darles una recomendación. Entonces dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no van a perdonar al rebaño. Incluso, escucha bien, incluso algunos hombres de su propio grupo se van a levantar y van a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Tenemos que mantenernos unidos y fieles a la visión que Dios ha depositado en Amistades Saltillo, porque ahorita estamos siendo enviados nosotros a través de ustedes, a través de la iglesia, y puede ser que el diablo quiera empezar ahí a dividir. Puede ser que el diablo le ha funcionado en algunas ocasiones esta estrategia que él ha usado al momento de dividir a la iglesia. Nosotros como familia no salimos de Amistades Saltillo, y lo vuelvo a recalcar. Nosotros somos parte de Amistad de Saltillo. Dice: se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces busquemos la unidad, familia. Amistades Saltillo busca la unidad en medio de nosotros. Número 4, llénate del Espíritu Santo. Para poder cumplir con este gran plan, no lo puedes hacer tú solo.
necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Lucas 4 del 18 al 19 es una promesa que se cumple en la persona de Jesús. Es una promesa desde Isaías, que Jesús agarra el rollo y empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos van a ver, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Pero para cumplir esto necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, llenarnos del Espíritu Santo todos los días. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitamos, porque dependemos de Él. Si tú no dependes del Espíritu Santo, tus días van a ser días trágicos. Necesitamos llenarnos de Él para poder cumplir con este gran plan. Número 5, anhela su regreso. Iglesia, anhelemos su regreso, el regreso de Cristo. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese fin? El principio para ti y para mí, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que anhelar ese regreso, tenemos que anhelar esa venida de Cristo. Tenemos que ser personas que deseamos con todo nuestro corazón que Él venga, que Él venga. Pero para que Él venga, el evangelio tiene que ser predicado en los rincones donde no se ha predicado. Y es ahí donde somos parte tú y yo. Por eso hacemos lo que hacemos, porque muchos no lo conocen y Él viene pronto. Y número 6, con esto termino: ama a las naciones como Dios las ama. Ama a las naciones. Lo vemos en todo esto que acabo de leer, en los versículos que leí. El deseo de Dios es que la gente proceda al arrepentimiento. El deseo de Dios es que muchos le conozcan. El deseo de Dios es que tanto judíos como griegos, lo dice desde el principio, puedan conocerlo a Él, puedan relacionarse con Él. Y esto nos lleva a las naciones, esto nos lleva a los países, esto nos lleva a ser personas que oramos por las naciones, a ser personas que oramos por los misioneros que están en otras naciones. Esto nos lleva a involucrarnos a nivel mundial, que nuestro panorama de la evangelización mundial, que nuestro panorama de la predicación del evangelio, que nuestro abanico se extienda, que no se estanque, que no se quede, sino que se extienda, porque sabemos que hay gente que se está muriendo sin conocer a Cristo. Entonces amemos las naciones, amemos las almas. Hechos 13:47 dice: esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Así es como participamos activamente en el gran plan de Dios, donde a Él le plació usarnos, dándonos toda la autoridad, el poder de su gobierno, para ir a otros lugares y establecer adoración donde no hay adoración, para darlo a conocer a donde no hay personas que le conozcan. ¿Quieres ser partícipe? Amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos ahí? Mientras te quiero leer nada más para cerrar el último versículo, que ya lo dije aquí, pero lo quiero volver a leer. Dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Queremos agradecerte, iglesia, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces. Y yo oro que el Señor haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón. Permíteme orar también. Y yo también te voy a pedir que ores por nosotros, así desde tu lugar, que nos bendigas también. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, yo te doy gracias por Amistades Saltillo.
Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que tú sigas hablando a sus vidas, que tú sigas hablando a sus corazones, Señor, para seguirte con todo lo que son, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús que deposites en el corazón de cada uno de los que estamos aquí un amor por más, Señor, una sed por más de ti primeramente, Señor, pero también para seguir ese plan que tú tienes, ese gran plan que tú has revelado desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, que eso, Señor, se ha revelado a nuestras vidas para seguir adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oro por la unidad de tu iglesia, oro para que tu iglesia permanezca unida, oro por el amor en medio de Amistad de Saltillo, oro para que tú, Señor, seas en medio de cada uno de nosotros. Padre, te exaltamos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, creyendo que tú eres el Rey Todopoderoso, creyendo que tú eres el Señor, el gobernador de nuestras vidas, Padre, y que si tú nos pides algo, te vamos a seguir, y que si tú nos pides, Señor, que tiremos esas redes y salgamos de la barca, lo vamos a hacer porque te amamos, lo vamos a hacer porque te necesitamos, lo vamos a hacer porque tú eres el primero en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.